Ya no le asustaba, le atraía con nuevos horizontes y posibilidades. A Luis le gustaba venir a la oficina por la mañana temprano, cuando el edificio se estaba despertando. La planta 32 la recibió con el silencio y el leve zumbido de los aparatos de aire acondicionado. Dejó el vaso de café sobre el escritorio de caoba y se acercó a la ventana panorámica. El distrito financiero de Boston se extendía por debajo, envuelto en la ligera bruma de una mañana de octubre. Su padre, Howard Huntington, siempre la seguía a la recepción. Se había convertido en una tradición tácita empezar el día hablando de negocios con una taza de café. Luis sonrió al recordar cómo había corrido a su oficina después de la escuela cuando era niña. Por aquel entonces, el despacho le había parecido un auténtico castillo y su padre como un mago bondadoso que creaba medicinas que salvaban a la gente. «Buenos días, cariño». Howard besó a su hija en la mejilla. A pesar de sus 65 años, conservaba un vigor y una claridad de espíritu notables. Solo las escasas canas de su cabello oscuro delataban su edad. He estado repasando los informes sobre el nuevo medicamento. Los resultados son impresionantes. Luis asintió y sacó una carpeta. El desarrollo del fármaco antialérgico fue su primer gran proyecto en la empresa. Lo había supervisado desde el principio, desde la investigación en el laboratorio hasta los ensayos clínicos. ¿Recuerdas la primera vez que me trajiste al laboratorio? Howard miró a su hija con cariño. Tenías 12 años y declaraste que querías saberlo todo sobre la creación de fármacos. Claro que me acuerdo. Usted dijo entonces que los productos farmacéuticos no eran solo fórmulas químicas, sino una enorme responsabilidad para con las personas. Luis se sentó en el borde de la mesa. Y entonces empezaste a llevarme a todas las reuniones importantes para aprender a negociar. Y tú resultaste ser una alumna capaz. Howard cogió una fotografía en la que aparecían juntos en la inauguración del nuevo centro de investigación. Huntington Pharma está ahora en buenas manos. El teléfono del escritorio emitió un breve trino. Señor Huntington, los miembros del Consejo de Administración le esperan en la sala de conferencias. Llegó la voz de la secretaria. Luis se ajustó el traje azul marino y se recogió el pelo en un moño alto. A sus 32 años ya era vicepresidenta de la empresa y se preparaba para tomar las riendas. Su padre le iba dando cada vez más autoridad y ella sentía que justificaba su confianza. Cuando Luis volvió a casa por la tarde, encontró a su marido con el portátil en el salón. Marcus ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Últimamente, cada vez con más frecuencia, se quedaba hasta tarde en el trabajo o traía cosas a casa, citando complicados casos judiciales. ¿Cenamos juntos? Luis se detuvo junto al sofá. ¿Puedo pedir algo de ese restaurante italiano que te gusta? Lo siento, cariño, tengo que preparar el papeleo para la reunión de mañana. Marcus hizo un gesto distraído con la mano, sin apartar los ojos de la pantalla. Luis suspiró y subió al dormitorio. Era como si su matrimonio se hubiera convertido en una vecindad de dos adictos al trabajo bajo el mismo techo. Cuando se conocieron, 6 años atrás, en un acto benéfico, Marcus la había cautivado con su inteligencia y su ambición. Se estaba forjando una exitosa carrera en un bufete de abogados especializado en derecho mercantil. Parecían la pareja perfecta. Los dos eran apasionados por su trabajo, pero en el último año algo había cambiado sutilmente. Marcus se había vuelto más retraído, más irritable. Cada vez le interesaba menos su compañía, aunque antes le gustaba hablar de asuntos de trabajo. Luis no sabía cuál era la causa. Le dolían sus éxitos o estaba cansado de vivir a la sombra de la familia Huntington. Sacó un viejo álbum de fotos del armario. Aquí estaba ella con su padre en su despacho. Tenía 15 años, parecía seria, escribiendo algo en un cuaderno. Y aquí está la primera reunión del Consejo de Administración a la que la llevó. Recuerda, cariño, decía Howard,
Lo más importante en nuestro negocio es la honradez y la integridad. El dinero va y viene, pero la reputación permanece. Esas palabras se convirtieron en su credo en la vida. Huntington Pharma era algo más que un negocio. Era el trabajo de toda la vida de su padre, su legado. Pasó 30 años construyendo la empresa, convirtiendo un pequeño laboratorio en un gigante farmacéutico cuyos medicamentos salvaron vidas en todo el mundo. El ruido de la puerta al cerrarse llegó desde el piso de abajo. Marcus se había ido a alguna parte sin despedirse siquiera. Luis cerró el álbum y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad nocturna centelleaban en la oscuridad, recordándole las constelaciones. Le encantaba esta vista. Le ayudaba a ordenar sus pensamientos cuando estaba preocupada. Mañana era un gran día, la presentación de un nuevo medicamento a los inversores. Luis decidió no pensar en los problemas de su vida personal. Lo principal ahora era concentrarse en el trabajo. Se las arreglaría como siempre. Al fin y al cabo, es la hija de su padre. El departamento de marketing de Huntington Pharma se encontraba en la planta 28. Rhonda Pierce estaba junto a la ventana de su nuevo despacho, contemplando el paisaje urbano. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando, tras 10 años de carrera, por fin consiguió el puesto que deseaba. El traslado desde una empresa rival no había sido fácil, pero ahora era la jefa de marketing de un importante fabricante farmacéutico. Rhonda se arregló el pelo platino, impecablemente peinado, y miró su reflejo en la ventana de espejo. A sus 35 años, sabía cómo causar una buena impresión. El traje color arena realzaba su esbelta figura, pero sin resultar llamativo, y las discretas joyas denotaban buen gusto. Sabía lo importante que era presentarse correctamente en un nuevo equipo. La primera reunión con la alta dirección estaba prevista para las 10 de la mañana. Rhonda estaba colocando metódicamente los documentos sobre la mesa de la sala de conferencias cuando Louise Huntington entró en la sala, acompañada de un hombre alto con un traje caro. Rhonda reconoció a Marcus Reynolds de inmediato. Había buscado información sobre todas las figuras clave de la empresa antes de ser contratada. «Le presento a Rhonda Pierce, nuestra nueva directora de marketing», dijo Luis con un gesto de bienvenida. «Rhonda, este es mi marido Marcus, nos asesora en asuntos legales». Marcus estrechó la mano extendida, sosteniéndola un poco más de lo necesario. Rhonda notó cómo sus ojos se oscurecían al encontrarse sus miradas. Ella inclinó deliberadamente un poco la cabeza, dejando que le cayeran mechones de pelo en la cara, un gesto que siempre funcionaba. La reunión transcurrió exactamente como ella había planeado. Rhonda presentó su visión de la nueva estrategia de marketing, lo bastante audaz como para impresionar, pero no tan radical como para provocar resistencia. Se dio cuenta de que Marcus la observaba furtivamente mientras hablaba. Louise estaba completamente absorta en la discusión de los aspectos financieros y parecía ajena a esas miradas. Después de la reunión, Rhonda se quedó deliberadamente hasta tarde, fingiendo buscar algo de papeleo. Como sospechaba, Marcus tampoco tenía prisa por irse. Impresionante presentación, se detuvo ante su mesa. Hacía mucho tiempo que no veía una visión tan fresca de la promoción de productos farmacéuticos. «Gracias», le miró Rhonda. «A veces hay que ver las cosas conocidas desde otro ángulo. En marketing, como en derecho, es importante ver detalles que otros pasan por alto». Ella desvió deliberadamente la conversación hacia su ámbito profesional, y Marcus retomó el tema con entusiasmo. Hablaron durante casi una hora, discutiendo los entresijos de la regulación legal de la publicidad farmacéutica. Rhonda guió hábilmente la conversación, dejando traslucir la erudición de su interlocutor. En las semanas siguientes, fue perfeccionando metódicamente su juego. En las reuniones, siempre se sentaba de forma que Marcus pudiera observarla discretamente. Vestía ropa que realzaba su figura, pero sin pasar el límite del estilo de negocios.
De vez en cuando se cruzaba Dinah con él en los pasillos o en la cafetería. Rhonda estudió sus hábitos, sus horarios, sus preferencias. Se enteró de que prefería cenar en un pequeño restaurante a la vuelta de la esquina. Un día, ella, Bakida, estaba allí a la misma hora. Marcus le ofreció sentarse a su mesa, y ella aceptó con una ligera vacilación, creando la ilusión de lo aleatorio de lo que estaba ocurriendo. Durante el almuerzo, la conversación pasó sin problemas de los temas de trabajo a los personales. Rhonda tanteó suavemente el terreno, observando signos de insatisfacción en su matrimonio. Marcus se quejaba cada vez más del ajetreo de su mujer, de que la vida de Louise girara en torno al trabajo. «Sabes, a veces parece que la compañía es más importante para ella que cualquier otra cosa». Hizo girar pensativamente su vaso entre las manos. «Incluso nuestro matrimonio ha pasado a un segundo plano». Rhonda asintió con simpatía, evocando la imagen de una oyente atenta. Tenía un don para conseguir que la gente se abriera a ella. Años de trabajo en un entorno empresarial le habían enseñado el fino arte de la manipulación. En su tiempo libre, analizaba minuciosamente los estados financieros de la empresa. No le interesaban tanto las cifras de marketing como la estructura general de la dirección y la distribución de la autoridad. Sabía que Howard Huntington iba a ceder gradualmente la dirección a su hija. Era la ocasión perfecta para poner en marcha su plan. Una tarde, mientras estaba en la oficina, oyó voces procedentes del despacho de Luis. Rhonda se acercó con cautela a la puerta entreabierta. «No me estás haciendo ni caso». La voz de Marcus sonaba molesta. «Hace un mes que no salimos a cenar juntos». «Tengo un proyecto importante», replicó Luis. «Sabes que lanzar un nuevo fármaco requiere dedicación plena. Cualquier proyecto es más importante para ti que la familia». Marcus pudo oír la amargura en sus palabras. «No recuerdo la última vez que mantuvimos una conversación normal». Rhonda se alejó silenciosamente de la puerta, sonriendo satisfecha. El conflicto familiar se estaba desarrollando tal y como ella necesitaba. Ahora solo quedaba sacar el debido provecho de la situación. Al día siguiente se encontró O'Malley con Marcus en el ascensor. Parecía afligido y ella le tocó suavemente el brazo. «Lo siento, pero no he podido evitar darme cuenta de que estabas disgustado. Si necesitas hablar...» Marcus dudó unos segundos y luego asintió. «¿Qué tal si cenamos esta noche? Conozco un buen restaurante lejos de la oficina». Rhonda dejó que una leve sonrisa rozara sus labios. «Me encantaría. A veces es tan importante poder hablar con alguien que te escuche de verdad». Aquella noche, sentados en un acogedor restaurante con luz tenue, escuchó atentamente sus quejas sobre su matrimonio, insertando de vez en cuando un comentario prudente. Rhonda sabía que lo más importante era tomarse su tiempo, dejar que todo pareciera natural, que él llegara a las conclusiones que ella quería. Marcus habló de lo duro que era vivir a la sombra de una esposa de éxito, de cómo le dolía la actitud despectiva de algunas personas de la empresa que pensaban que solo era el marido de la jefa. Rhonda apoyó suavemente la conversación, creando una atmósfera de confianza y comprensión. Había elegido un vestido que resaltaba la elegancia de su cuello y de vez en cuando le tocaba el brazo como por casualidad. Marcus se detenía cada vez más a menudo en sus labios mientras ella hablaba. El plan estaba funcionando a la perfección. La tarde envolvía el centro de oficinas en una luz azulada. Rhonda estaba sentada en su mesa revisando unos informes cuando Marcus entró en el despacho sin llamar. Rhonda ni siquiera levantó la vista. Esas visitas se habían convertido en algo habitual en las últimas semanas. Luis llega tarde a otra reunión. Se acomodó en la silla de enfrente. Su voz estaba llena de un resentimiento mal disimulado. Rhonda dejó los papeles a un lado y lo miró con atención. Después de aquella memorable cena, sus encuentros se habían hecho más frecuentes. Al principio eran almuerzos inocentes, en los que discutían asuntos de trabajo. Luego vinieron las largas conversaciones por las tardes,
los roces casuales, las miradas especiales. Ella guiaba hábilmente el desarrollo de su relación, creando la ilusión de espontaneidad en lo que ocurría. A veces pienso que vive en un mundo paralelo. Marcus se acercó a la ventana. Todos estos negocios, nuevos proyectos, no se da cuenta de nada a su alrededor. Rhonda se levantó y se puso a su lado. Sus hombros casi se tocaban. Algunas personas se enfrascan tanto en su trabajo que se olvidan de lo más importante, dijo en voz baja, casi en un susurro, de los que les rodean y necesitan su atención. Marcus se volvió hacia ella. En la penumbra del despacho, sus ojos parecían más oscuros de lo habitual. Rhonda sabía que él haría el siguiente movimiento. Ella lo había llevado a ese momento con demasiada habilidad. Cuando él se inclinó y la besó, ella respondió con una mezcla cuidadosamente ensayada de pasión y vacilación. Mientras se desarrollaba su romance, Louise estaba inmersa de lleno en el trabajo. La empresa preparaba el lanzamiento de un nuevo medicamento y ella pasaba horas interminables en reuniones con investigadores, comercializadores y abogados. Por las tardes, a menudo se quedaba en el laboratorio revisando los resultados de los ensayos. Rhonda aprovechó hábilmente la situación. Organizó reuniones con Marcus en pequeños restaurantes alejados del centro de la ciudad, donde nadie pudiera verlos. Alquiló una habitación de hotel en la otra punta de la ciudad. Siempre les dejaba una vía de escape, haciendo que parecieran reuniones de negocios. «Tenemos que tener cuidado», dijo arreglándose el pelo frente al espejo. «Nadie debe adivinarlo». Marcus asintió, pero ella veía que la discreción le resultaba cada vez más difícil. Cada vez aparecía más a menudo en el departamento de marketing sin motivo aparente y no le quitaba los ojos de encima durante las reuniones. Rhonda se dio cuenta de que había llegado el momento de pasar a la siguiente fase del plan. Empezó a sondear suavemente su actitud hacia la estructura de gestión de la empresa. Entre besos y abrazos apasionados, le dio información sobre cómo otros gigantes farmacéuticos estaban modernizando sus sistemas de gestión. ¿Te imaginas que Pharmaglobal ha renovado completamente su gestión en 2 años? Dicen que los beneficios se han multiplicado por 1,5 veces. Marcus levantó la vista interesado. ¿En serio? ¿Cómo lo han conseguido? Rhonda se encogió de hombros. Gente nueva, una nueva perspectiva del negocio. A veces la gestión familiar se convierte en un freno para el crecimiento de una empresa. Ella vio cómo esas palabras tocaban algo en él. Marcus siempre había sido dolorosamente consciente de su papel de marido de la heredera. Rhonda había alimentado metódicamente ese resentimiento, alimentado su ambición. En la oficina, mantenía una relación impecablemente profesional con Luis. Presentaba informes, participaba en discusiones estratégicas, hacía sugerencias sensatas. Luis apreciaba su trabajo e incluso elogió públicamente los resultados del departamento de marketing en varias ocasiones. Howard miraba a veces a Rhonda como si sospechara algo, pero ella era demasiado cauta para sospechar. Además, cada vez estaba más preocupado por su salud, y cada vez aparecía menos por la oficina. Marcus, mientras tanto, se hundía cada vez más en su relación. Cancelaba reuniones de trabajo para poder pasar tiempo con ella, enviaba flores a la oficina supuestamente de parte de clientes agradecidos. Rhonda reprimió con suavidad tales muestras de atención, recordándole que debía mantener la cautela. «Me estás volviendo imprudente», susurró, besándole el cuello. Estaban sentados en su coche en un aparcamiento desierto a las afueras de la ciudad. «No se me ocurre otra cosa». Rhonda sonrió, acariciándole la mejilla. «Tenemos que ser más listos, cariño. Tenemos tantas oportunidades por delante que no hay que precipitarse». Ella ya había pensado en los siguientes pasos. Por las noches, tumbada en su piso vacío, Rhonda planeaba sus opciones. Sabía que pronto llegaría el momento de actuar con más decisión. Pero,
Por el momento, tenía que ser paciente y dejar que las cosas se desarrollaran con naturalidad. Luis se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Una tarde, Rhonda vio la luz en su despacho y subió a la planta de dirección. Luis estaba sentada en su mesa, rodeada de documentos, cansada y concentrada. Por un momento, Rhonda sintió algo parecido al pesar. Aquella mujer era una auténtica profesional, totalmente dedicada a su trabajo. Pero en los negocios no había lugar para sentimentalismos. Rhonda llamó suavemente a la puerta. Siento molestarla, pero quería mostrarle un nuevo concepto para una campaña publicitaria. Hablaron durante casi una hora. Luis estaba impresionada con las ideas y elogiaba el enfoque creativo. Rhonda se sorprendió pensando que, en otras circunstancias, podrían haber formado un gran equipo, pero ella ya había hecho su elección e iba a llegar hasta el final. Mientras tanto, Marcus estaba sentado en casa, en su dormitorio y el de Luis, mirando las fotos familiares. Algo había cambiado en él a lo largo de los meses. Cada vez pensaba más en el poder, en las oportunidades que se abrían ante él. Rhonda tenía una forma de encender esos pensamientos en él, una forma de canalizar su ambición en la dirección correcta. Howard Huntington miró por la ventana de su despacho en la planta 32. La lluvia primaveral desdibujaba el contorno de la ciudad, convirtiendo los rascacielos en siluetas grises borrosas. Intuía que algo había cambiado sutilmente en la empresa en los últimos meses. Su intuición, perfeccionada tras décadas de hacer negocios, rara vez le fallaba. El informe de auditoría interna estaba sobre la mesa. Nada fuera de lo normal. Las cifras estaban dentro de lo normal. Pero eso no era lo que preocupaba a Howard. Había notado un cambio en el comportamiento de Marcus en las últimas reuniones del consejo. Su yerno discrepaba con más frecuencia de las decisiones de Luis y lo hacía con una especie de agresividad mal disimulada. Llamaron a la puerta en silencio. Era su secretaria, Alice, que llevaba 20 años trabajando con él. «Señor Huntington, he oído una conversación», vaciló, luchando por encontrar las palabras. El señor Reynolds estaba en el departamento de marketing. Otra vez. Howard asintió lentamente. Él mismo se había dado cuenta de la frecuencia con que su yerno había empezado a aparecer por la planta 28. Oficialmente, era porque necesitaba coordinar los aspectos legales de la nueva campaña publicitaria. Pero Howard era demasiado buen juez como para creer en esas coincidencias. «Una cosa más, señor». Alice bajó la voz. «La señorita Pierce hizo una reserva en el Azur la semana pasada, para 2. El Azur era un restaurante en las afueras de la ciudad, no el tipo de lugar al que uno iba para discutir asuntos de trabajo». Howard se frotó las sienes. El dolor de cabeza que le había estado atormentando últimamente había vuelto. Por la noche, invitó a Luis a cenar a su restaurante italiano favorito. Parecía cansada. El nuevo proyecto le exigía mucha energía. Howard miró a su hija con preocupación y ternura. Se parecía tanto a su madre, la misma determinación, la misma pasión por su trabajo. «¿Cómo van las cosas por casa, cariño?», preguntó cuando les trajeron el vino. Luis se encogió de hombros. «Bien, Marcus trabaja mucho, yo también. ¿Qué te parece la nueva directora de marketing, Rhonda Pierce?» «Excelente profesional», se animó Luis. «Tiene ideas estupendas para promocionar el nuevo medicamento y es estupenda con el equipo». Howard dio un sorbo a su vino, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ya sabes, en los negocios no se trata solo de lo que está en la superficie. A veces tienes que mirar más de cerca lo que ocurre a tu alrededor». «¿De qué estás hablando, papá?» «De la gente, cariño, de cómo cambian sus motivos». Se quedó callado. «¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Marcus últimamente?» Luis frunció el ceño. «Bueno, se ha vuelto más irritable, pero es normal, tiene dificultades en el trabajo».
Howard negó con la cabeza. No es solo el trabajo. He visto cómo actúa en las reuniones, la forma en que te mira. Algo ha cambiado. Papá, estás exagerando. Luis intentó sonreír. Nos va bien. Solo es mucho trabajo para los dos. Escúchame. Howard se inclinó hacia adelante. Yo construí esta empresa desde cero. ¿Sabes lo que he aprendido con los años? A confiar en mi intuición. Y ahora me está diciendo que algo va mal. Vio que su hija se ponía tensa. Howard sabía que no era de las que se toman las verdades desagradables a la ligera. Sobre él. Solo te pido que tengas más cuidado, añadió con más suavidad. Que te fijes más en lo que ocurre a tu alrededor, especialmente la frecuencia con la que tu marido ha empezado a aparecer en el departamento de marketing. Luis levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Justo lo que he dicho. Howard se reclinó en su silla. A veces nos sumergimos tanto en nuestro trabajo que dejamos de darnos cuenta de las cosas obvias. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Howard podía ver a su hija luchando consigo misma, intentando rechazar sus insinuaciones. Él la comprendía. Nadie quiere creer en la traición de alguien cercano. Cuando se despidieron fuera del restaurante, la abrazó con fuerza. Te quiero, cariño, y solo quiero evitar que sufras. No pasa nada, papá. Luis sonrió tensa. Te preocupas demasiado. Howard la vio subir al taxi. El dolor de cabeza empeoraba y las náuseas le llegaban a la garganta. Últimamente estos ataques eran más frecuentes, pero ahora le preocupaba algo más. Vio una sombra de duda en los ojos de su hija. La semilla estaba plantada. Cuando regresó a casa, se sentó largo rato en su estudio, revisando viejas fotografías. Aquí estaba Luis a los 5 años, sentada en su regazo en su despacho. Aquí está su graduación de la escuela de negocios. Su boda con Marcus, tan feliz en esas fotos. Howard se tapó los ojos. Tal vez estaba equivocado. Tal vez su intuición le estaba fallando esta vez. Pero algo le decía que la tormenta se acercaba. Y debía preparar a su hija para lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, llegó a la oficina antes de lo habitual. Llamó a Alice y le hizo algunos recados. Había algunos detalles que comprobar, alguna información que reunir. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo se desmoronaba la vida de su hija. Howard sintió un dolor agudo en el pecho durante la reunión de la mañana. Intentó concentrarse en las palabras del orador, pero la sala empezó a desdibujarse ante sus ojos. Lo último que vio fue el rostro asustado de Alice, que se precipitaba hacia él mientras empezaba a desplomarse en su silla. Luis corrió al hospital 20 minutos después de la llamada. La recibió en urgencias un médico con cara de cansancio. No quiso creer lo que le dijo de que su padre no se había salvado a tiempo. Un infarto masivo. Su corazón había fallado. Marcus llegó más tarde, cuando ella ya estaba sentada en el pasillo del hospital, con la mirada perdida en la pared. Le pasó el brazo por los hombros y le dijo algunas palabras de consuelo, pero ella apenas le oyó. La última conversación que había tenido con su padre, la mirada preocupada de él, las advertencias que ella había ignorado. Rhonda se presentó en la oficina al día siguiente con expresión preocupada. Había organizado el envío de las coronas funerarias, redactado el comunicado de prensa oficial y hecho gala de una notable perspicacia comercial para organizar todas las formalidades. Luis tomó nota de su eficiencia, sin saber que tras su preocupación exterior se escondía un frío cálculo. Aquella noche, Rhonda se reunió con Marcus en su hotel habitual. Ahora es el momento de actuar, dijo en voz baja pero con seguridad. Mientras ella esté desorientada por el dolor, tenemos que tomar la iniciativa. Marcus dudó. Quizá deberíamos esperar al menos hasta después del funeral. Cariño. Rhonda le pasó la mano cariñosamente por la mejilla. No hay lugar para sentimentalismos en los negocios. Howard murió sin dejar órdenes claras sobre un sucesor. Sí, todo el mundo sabe que preparó a Luis, pero legalmente eso se puede impugnar.
Sacó una carpeta de documentos. He estudiado los estatutos de la empresa. Hay algunas lagunas que podemos aprovechar. Como abogado, deberías darte cuenta. Ahora es el momento perfecto para un golpe empresarial. Marcus hojeó los papeles y su rostro cambió lentamente. Rhonda pudo ver cómo se le iluminaban los ojos ante las posibilidades que se le presentaban. Tenía un don para avivar la ambición, para convertir el resentimiento latente en ansias de poder. El funeral fue tan silencioso como Howard hubiera deseado. Luis permaneció junto al ataúd, aceptando las condolencias de los empleados y socios de la empresa. Estaba tranquila y serena, pero en su interior sentía un extraño vacío. Marcus había estado a su lado, apoyándola y ayudándola en cuestiones organizativas, pero algo cambió sutilmente en su comportamiento. Se dio cuenta de cuánto tiempo hablaba por teléfono, encerrado en su despacho, con qué frecuencia se reunía con los abogados de la empresa. Una semana después del funeral, Luis volvió al trabajo. Sabía que la empresa no podía estar sin directivos mucho tiempo. Ya tenía sobre la mesa una pila de documentos que requerían la firma del nuevo presidente de la empresa. Pero cuando cogió el bolígrafo, Marcus entró en el despacho acompañado de 2 abogados. «Lo siento, querida», dijo con voz casi sincera, «pero no podemos dejar que firmes esos documentos, al menos no hasta que el Consejo de Administración tome una decisión formal sobre un sucesor». Luis levantó lentamente la cabeza. «¿De qué estás hablando?» «Verás». Marcus se sentó en el borde de la mesa. «Hay algunas ambigüedades en los estatutos de la empresa respecto al orden de sucesión. Sí, todo el mundo conocía el deseo de tu padre de cederte la gestión, pero jurídicamente no estaba debidamente formalizado. ¿Estás cuestionando mi derecho a dirigir la empresa?» Luis sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Ahora? ¿Después de la muerte de tu padre?» «Yo no». Marcus extendió las manos. «Un grupo de accionistas ha expresado su preocupación. Creen que la empresa necesita un ejecutivo con más experiencia, alguien licenciado en Derecho, por ejemplo». Luis se quedó mirando a su marido y, de repente, todas las piezas del mosaico empezaron a encajar. Las advertencias de su padre, el extraño comportamiento de Marcus, sus frecuentes visitas al departamento de marketing. Sintió que le subía una rabia fría por dentro. «Fuera de mi despacho», dijo en voz baja, pero con un tono de acero. «Fuera todo el mundo». Después de aquella escena en el despacho de Luis, el ambiente en la empresa se había caldeado hasta el punto de ruptura. Marcus y Rhonda habían sido cuidadosos pero metódicos. Ahora solo se reunían en un hotel a las afueras de la ciudad, donde discutían cada paso siguiente de su plan. «Tenemos que poner a los miembros del consejo en su contra». Rhonda se sentó en el borde de la cama, revisando documentos. «He preparado un análisis de sus últimas decisiones. Si se presenta correctamente, la información puede dar la impresión de que actúa de forma impulsiva y poco profesional». Marcus asintió, anudándose la corbata frente al espejo. «Ya he hablado con algunos accionistas. A muchos les preocupa que sea demasiado joven para un cargo así». Rhonda se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. «Vas a ser una gran presidenta y yo te ayudaré a dirigir la empresa». En el despacho mantuvieron un comportamiento formal. Rhonda fingía cuidadosamente simpatía y apoyo cuando se dejaba caer por el despacho de Luis con informes. Preparaba deliberadamente documentos con pequeñas inexactitudes que pudieran utilizarse como prueba de la incompetencia de la gerente interina. Mientras tanto, Marcus celebraba reuniones informales con los miembros del consejo. Durante almuerzos y rondas de golf, expresó cautelosamente sus dudas sobre la capacidad de Luis para dirigir la empresa en un periodo tan difícil. «Piense por sí mismo», le dijo al anciano James Bradbury, uno de los miembros más antiguos del consejo. «Es una buena profesional, pero ahora mismo la empresa necesita un gestor de crisis, alguien que pueda hacer las reformas necesarias».
Luis sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Notó las miradas oblicuas, oyó los retazos de conversación que se silenciaron cuando ella apareció. Incluso los viejos amigos de su padre se mostraban cada vez más distantes. Rhonda documentaba meticulosamente cada paso en falso de Luis. Cuando, agotada por el insomnio, se le escapaba una errata en un contrato importante, archivaba inmediatamente una copia del documento en una carpeta especial. Cuando había respondido bruscamente a un proveedor en una reunión, se había guardado una grabación de audio de la conversación. «Mira». Rhonda extendió los papeles delante de Marcus en la habitación del hotel. «Aquí tienes pruebas de su inestabilidad emocional. Y aquí hay pruebas de que tomaba decisiones sin consultar al Consejo de Administración». Marcus estudió los documentos y su rostro se fue llenando de satisfacción. «Perfecto. Cuando presentemos esto al Consejo, no tendrán elección». Planearon cada paso, cada palabra. Rhonda enseñó a Marcus cómo presentar la información adecuadamente, con un toque de preocupación por el futuro de la empresa, sin ataques personales. «La clave es dar la impresión de que actuamos en interés de la empresa», explicó. «Sin animadversión personal, solo hechos y cifras». En la oficina, Rhonda siguió desempeñando el papel de empleada entregada. Traía café a Luis, se quedaba hasta tarde para ayudar con el papeleo, pero cada error, cada palabra irritada quedaba cuidadosamente registrada. «¿Sabes?», le dijo una vez a Marcus. «A veces hasta me da pena. Le encanta esta empresa». «Pero ella no es capaz de dirigirla», replicó él. «Lo hacemos por el bien del negocio». Rhonda sonrió, acariciándole la mejilla. «Por supuesto, cariño, por el bien del negocio». Ella lo sabía. Solo un poco más y el plan funcionaría. Luis estaba demasiado absorta en su dolor y su trabajo como para darse cuenta de que la soga se tensaba a su alrededor, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. Marcus actuaba cada vez con más confianza. En las reuniones, empezó a cuestionar abiertamente las decisiones de Luis, apelando al criterio de la Junta. Cada una de sus objeciones estaba cuidadosamente pensada y respaldada por documentos que Rhonda había preparado. «Debemos proceder con cautela», le recordó ella. «Nada de enfrentamientos abiertos, que parezca preocupación por la empresa». En la sala de conferencias de la planta 32 estaban reunidos todos los miembros del consejo. La luz de la mañana inundaba la sala y se reflejaba en la mesa de caoba pulida. Luis se sentó a la cabecera de la mesa, el mismo asiento donde solía sentarse su padre. Podía sentir la tensión que flotaba en el aire. Marcus apareció el último, acompañado de Rhonda. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa. Luis se dio cuenta de la seguridad con que se comportaban, como si supieran de antemano el resultado de la reunión. «Gracias a todos por dedicar su tiempo a esta reunión extraordinaria», empezó Marcus, presentando los papeles que tenía delante. «Tenemos un asunto muy serio que tratar. Se trata del futuro de la empresa». Luis miró las caras conocidas que había alrededor de la mesa. James Bradbury, que había trabajado con su padre. Sarah Donovan, que dirigía la división de investigación. Thomas Green, encargado de las relaciones internacionales. Todas estas personas la conocían desde la infancia, la habían visto crecer con la empresa. «En los últimos meses», continuó Marcus, «nos hemos enfrentado a una serie de decisiones de gestión muy preocupantes». Empezó a exponer metódicamente carpetas de documentos ante los miembros del consejo. Luis abrió la suya y sintió un escalofrío en el interior. Cada error que había cometido, cada decisión equivocada, estaba meticulosamente documentada. Un contrato con una errata, un arrebato emocional en una reunión, un retraso en la firma de documentos importantes. Todo presentado de la forma más desfavorable. «Como pueden ver», habló Marcus con calma y persuasión, «el actual equipo directivo está dando muestras de inestabilidad emocional y falta de competencia para dirigir una empresa de este tamaño».
Rhonda se levantó de su asiento y encendió el proyector. En la pantalla aparecieron gráficos que mostraban el descenso de los resultados en los últimos meses. Luis se horrorizó al reconocer sus propios informes, hábilmente diseccionados y presentados de forma distorsionada. La señorita Pierce ha preparado un análisis detallado de la situación, dijo Marcus, señalando con la cabeza a Rhonda. Como puede ver, la tendencia es muy preocupante. Luis intentó objetar. Estos datos están sacados de contexto. Si miras el panorama general... Siento interrumpir, sonrió Rhonda suavemente, pero aquí están las estadísticas completas del último trimestre. Las cifras hablan por sí solas. La hora siguiente se convirtió en una especie de pesadilla surrealista para Luis. Escuchó a Marcus analizar metódicamente cada decisión que tomaba, cada movimiento que hacía. Todo lo que había hecho en los últimos meses fue presentado como prueba de su fracaso profesional. Entendemos que la señorita Huntington se encuentra en una situación difícil tras la muerte de su padre. La voz de Marcus sonaba falsamente comprensiva. Por eso creemos que necesita tiempo para ocuparse de sus problemas personales sin la carga de dirigir la empresa. James Bradbury tosió. Pero Howard siempre vio a Louise como su sucesora. Por desgracia, intervino Rhonda, el señor Huntington no ha tenido tiempo de formalizar legalmente su decisión, y en la situación actual tenemos que guiarnos por los intereses de la empresa, no por las preferencias familiares. Luis miró las caras de los miembros del consejo. Vio la duda en sus ojos. Los vio mirar a su alrededor mientras examinaban los documentos. Todo en lo que creía se desmoronaba ante sus ojos. Propongo que sometamos a votación la suspensión de la señorita Huntington como presidenta en funciones de la empresa. Marcus se levantó de su asiento. Hasta que la Junta tome una decisión final sobre un sucesor. La votación fue rápida y casi unánime. Solo James Bradbury se abstuvo, sin mirar a Luis a los ojos. Los demás levantaron la mano a favor de su destitución, como si lo hubieran acordado de antemano. Mientras dure la transición, estoy dispuesto a asumir el cargo de director interino, habló Marcus con seguridad, como si hubiera ensayado este discurso hacía tiempo. Por supuesto, todas las decisiones importantes solo se tomarán después de consultar al Consejo de Administración. Luis se quedó inmóvil, sintiendo que la realidad se le escapaba de las manos. Miró a Rhonda, que se apresuraba a apuntar algo en su cuaderno, y de repente todo encajó. Las advertencias de su padre, el extraño comportamiento de Marcus, las interminables reuniones en el departamento de marketing. Ahora sabía que todo formaba parte de un juego cuidadosamente planeado. Se levanta la sesión. La voz de Marcus sonaba casi solemne. Luis, tendrás que desalojar la oficina mañana por la mañana. Seguridad te ayudará con tus pertenencias. Los miembros del consejo comenzaron a dispersarse, evitando mirar en su dirección. Solo James Bradbury se quedó un segundo a su lado. Lo siento, chica. Tu padre no lo aprobaría. Luis permaneció sentada en la sala de conferencias vacía. Fuera de la ventana empezaba a llover, las gotas caían por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. En algún lugar, en los pasillos de la oficina, Marcus y Rhonda ya estaban celebrando su victoria. Lo que no sabían era que la hija de Howard Huntington no se doblegaría tan fácilmente. Luis había concertado una cita en el antiguo pabellón de casa de su padre, situado a 1 hora de la ciudad. Era el único lugar donde podía estar segura de que no había escuchas telefónicas. Estaba sentada en una silla junto a la chimenea cuando empezaron a llegar uno a uno los miembros de la Junta. James Bradbury fue el primero en llegar. Parecía cansado, pero sus ojos parecían firmes. Le siguieron los demás. Sarah Donovan, Thomas Green, Richard Page, todos los que habían votado a favor de su suspensión en aquella memorable reunión. Siento haberte hecho pasar por esto. James se sentó frente a ella. Pero teníamos que dar la apariencia de tu derrota.
Tu marido es demasiado confiado para sospechar una trampa. Luis miró atentamente a los viejos amigos de su padre. Los conocía de toda la vida, pero solo ahora empezaba a darse cuenta de la profundidad de su lealtad a la familia Huntington. Sarah Donovan sacó una carpeta de su maletín. Hemos estado siguiendo las acciones de su marido y la señorita Pierce desde que nos dimos cuenta de su extraño comportamiento. Estaban tan absortos en sus tejemanejes que no se percataron de nuestra atención. Howard nos advirtió, añadió Thomas Green en voz baja. Una semana antes de morir, nos convocó a James y a mí. Dijo que intuía que algo se estaba gestando. Me pidió que os vigilara. Luis sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Incluso en los últimos días, su padre había estado pensando en su seguridad, intentando protegerla de la tormenta que se avecinaba. El plan de tu marido era bueno. Richard Page fumaba su pipa, un hábito que había adquirido de Howard. Pero se olvidó de lo más importante. Todos recordamos cómo empezó esta empresa. Recordamos cómo tu padre la construyó de la nada, cómo te enseñó los entresijos del negocio. Te votamos para que bajaras la guardia, se inclinó James. Pero el verdadero control seguirá en tus manos. Hemos preparado documentos que te transfieren todas las decisiones clave a través de una estructura de gobierno especialmente creada. Sarah puso sobre la mesa gráficos y diagramas. A primera vista, parecerá que Marcus dirige la empresa, pero todas las decisiones que tome tendrán que pasar por el Consejo de Administración, y nosotros, a su vez, actuaremos siguiendo sus instrucciones. Esto nos dará tiempo para reunir pruebas de sus maquinaciones, añadió Thomas. Ya hemos notado algunas rarezas en los estados financieros. Estoy seguro de que no resistirán la tentación de utilizar su posición en beneficio propio. Luis estudió detenidamente los documentos. El plan estaba bien pensado. Ella dimitiría formalmente y al mismo tiempo conservaría una influencia real a través de personas de confianza en el Consejo de Administración. Pero, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Miró a James. ¿Por qué dejarme pasar por esta humillación? Tu reacción debería haber sido genuina, replicó él. Marcus te conoce demasiado bien. Si lo hubieras sabido de antemano, podría haber sospechado algo. Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo los detalles del plan. Cada miembro del consejo tenía un papel que desempeñar en este complejo juego. Sarah se encargaría de supervisar los proyectos de investigación, Thomas de los contratos internacionales y Richard del flujo financiero. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo James cuando todos estaban a punto de dispersarse. Siempre decía que tenía su garra y su sabiduría maternal. Luis se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo los miembros de la junta se acomodaban en sus coches. Las luces de los faros parpadeaban en la oscuridad, disolviéndose poco a poco en la noche. Sintió una extraña calma. Ahora sabía que no estaba sola en esta lucha. Por la mañana tenía que firmar una carta de dimisión. Lo haría con la mirada de una persona rota que admite su derrota. Deja que Marcus y Rhonda celebren su victoria. No tienen ni idea de que su triunfo es solo una ilusión, parte de un juego más complejo. En la oficina de Huntington Farm bullían rumores y susurros. El personal observa furtivamente cómo Luis empaqueta sus pertenencias en cajas de cartón. Sus movimientos eran lentos, como si cada cosa le costara trabajo. En realidad, estaba seleccionando cuidadosamente lo que se iba a llevar: los papeles personales de su padre, viejos cuadernos con sus notas, memorias USB con información importante. Marcus apareció en la puerta hacia el atardecer, cuando la mayor parte del personal ya se había dispersado. Llevaba en la mano una carpeta con los papeles de su dimisión. Rhonda estaba justo detrás de él, con una expresión de simpatía en su sensual rostro. Todo está listo para firmar. Marcus puso los papeles sobre la mesa. Los abogados lo han comprobado todo. El acuerdo estándar de no divulgación, la renuncia, la transferencia de autoridad.
Luis se sentó lentamente en la silla, la misma en la que se había sentado su padre. Dudó deliberadamente antes de coger un bolígrafo, dando la impresión de una lucha interna. En realidad, en la caja fuerte de James Bradbury ya había otra serie de documentos preparados por el Consejo de Administración, firmados y notariados. ¿Estás seguro de que es legítimo? Levantó los ojos hacia Marcus, poniendo una nota de incertidumbre en su voz. Quizá deberíamos enseñar los documentos a abogados independientes. Cariño. Ronda se adelantó, poniéndole una mano en el hombro. Todos entendemos lo difícil que es esto para ti, pero esta es realmente la mejor salida. Podrás descansar, recuperarte de la muerte de tu padre. Luis sintió que sus músculos se tensaban bajo el contacto de Ronda. Quiso sacudirle la mano, pero se contuvo. Que pensaran que la habían destrozado, que había aceptado la derrota. Empezó a mirar los documentos despacio, fijándose en cada truco legal, en cada formulación ambigua. Marcus había hecho todo lo posible. El acuerdo prácticamente eliminaba su capacidad de impugnar la decisión de la Junta. ¿Y las acciones? Luis formuló la pregunta a propósito, sabiendo que era lo que más molestaba a Marcus. Tus acciones seguirán siendo tuyas, dijo él con calma, pero Luis notó que se le movía la comisura de los labios. Por supuesto, los derechos de voto estarán limitados por los términos del acuerdo. Luis asintió como si aceptara lo inevitable. Firmó cada página, sintiendo las miradas triunfantes de Marcus y Ronda en su rostro. Ya está. Recogió Marcus los papeles firmados. Seguridad les acompañará a la salida. Luis se levantó y observó el despacho, cada detalle, cada pequeña cosa que conocía de su infancia. La foto de su padre en la pared parecía guiñarle un ojo. Estaba segura de que él habría aprobado su plan. ¿Sabes? Se dirigió a Marcus. Mi padre siempre decía que los negocios consisten en saber perder con dignidad. Puso deliberadamente una nota de amargura y humildad en aquellas palabras. Ronda se acercó. Nos ocuparemos de la empresa, lo prometo. Todo irá bien. Luis asintió en silencio, recogiendo la caja de pertenencias. Se detuvo en la puerta un segundo, como despidiéndose de su vida pasada. En realidad, estaba repasando mentalmente una lista de cosas que hacer en los próximos días. Cuando salió del edificio, cogió un taxi y dio la dirección del pequeño piso que había alquilado en secreto hacía una semana. Allí la esperaban copias de todos los documentos importantes, un ordenador portátil con información encriptada y un teléfono que nadie, salvo los miembros del consejo, sabía que existía. El despacho del abogado olía a cuero y a café caro. El divorcio fue rápido y sin emociones. Luis no impugnó ni una sola cláusula del acuerdo. Firmó en silencio los documentos de división de bienes sin mirar siquiera las cifras. Marcus sonrió triunfante, pensando que por fin se había rendido. Al salir del bufete, Luis cogió un taxi. Había elegido deliberadamente un coche con un interior destartalado y un conductor algo cojo, que no llamara la atención si la seguían. El piso que había alquilado estaba en una zona antigua de la ciudad. No había boutiques de lujo ni restaurantes caros, solo pequeñas tiendas y cafés familiares. Marcus celebraba su victoria en Legrand, el restaurante más caro de la ciudad. Ronda se sentó a su lado, con su pelo platino brillando a la luz de las velas. Pidieron champán y ostras, hablando de planes de futuro. No hay nada que nos impida estar juntos ahora. Marcus levantó la copa. Ni reuniones secretas, ni miradas cautelosas en la oficina. Ronda sonrió, pero algo parecido al desprecio brilló en sus ojos. Ya estaba planeando sus próximos pasos, cómo ganar más influencia en la empresa, cómo utilizar las debilidades de Marcus en su propio beneficio. En ese momento, James Bradbury estaba sentado en el despacho de su casa, revisando documentos sobre las recientes transacciones financieras de la empresa.
Anotaba metódicamente cada movimiento sospechoso de fondos, cada decisión extraña de la nueva dirección. Sarah Donovan había pasado el día en el centro de investigación, observando atentamente a Marcus mientras mantenía una reunión con los jefes de departamento. Se percató de su inseguridad en cuestiones técnicas, de su afán por impresionar sin llegar al fondo de los problemas. Thomas Green se reunía con socios extranjeros, insinuando sutilmente el carácter temporal de los cambios en la dirección. Sabía cómo llevar esas conversaciones. Años de trabajo en negocios internacionales le habían enseñado el arte de la diplomacia. En el pequeño apartamento, Luis organiza metódicamente copias de documentos que podrían ser útiles en el futuro. No sentía amargura ni arrepentimiento, solo la fría determinación de una persona dispuesta a esperar el momento oportuno. Aquella noche, Marcus y Rhonda salieron del restaurante ligeramente ebrios de champán y éxito. No se fijaron en el anodino coche gris aparcado al otro lado de la calle. Un detective privado contratado por James Bradbury registró metódicamente todos sus movimientos, todos sus encuentros. Una semana después, Marcus se mudó a un nuevo ático en el centro de la ciudad. Rhonda le ayudó a elegir los muebles, pero no tenía prisa por mudarse. Prefería mantener una apariencia de independencia. Por las tardes, sentados en la terraza, hacían planes para el futuro de la empresa, sin saber que sus palabras quedaban registradas en los informes de seguridad. Luis, mientras tanto, estaba inmersa en su trabajo en un proyecto benéfico, la construcción de un nuevo hospital infantil. Aparecía en público tan a menudo como era necesario para mantener su imagen de mujer que encontraba consuelo en las buenas obras. De vez en cuando, Marcus veía su nombre en las páginas de Sociedad y se reía con indulgencia. Estaba seguro de que ella intentaba llenar el vacío de su vida con caridad. Rhonda mantenía esta ilusión, haciendo de vez en cuando comentarios comprensivos sobre la ex mujer de su amante. La empresa siguió funcionando como de costumbre. Los empleados se fueron acostumbrando poco a poco a la nueva dirección. Marcus intentaba parecer seguro y competente, pero cada vez dependía más de las decisiones del Consejo de Administración, que era exactamente lo que querían los viejos amigos de Howard Huntington. Tenemos que hablar de los flujos financieros. Rhonda puso una carpeta delante de Marcus. Estaban sentados en su nuevo despacho como presidente de la empresa a última hora de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. ¿Qué exactamente? Marcus se reclinó en su sillón de cuero, dando vueltas distraídamente a un caro bolígrafo entre sus manos. He estado investigando el sistema de deducciones fiscales. Hay una oportunidad para optimizar algunos de los pagos. Habló en voz baja, a pesar de que no había nadie en el despacho. ¿No es peligroso? Solo si lo haces burdamente. He preparado un plan. Nadie notará nada. Solo una pequeña reasignación de fondos a través de empresas offshore. Al otro lado de la ciudad, James Bradbury estaba mirando copias de los mismos documentos. Su ayudante había instalado un nuevo sistema de circuito cerrado de televisión en el despacho de Marcus, con la excusa de actualizar los protocolos de seguridad. Luis estaba sentada en su piso de alquiler, viendo la conversación de Marcus y Rhonda en la pantalla de su portátil. A su lado, Sarah Donovan tomaba notas en su cuaderno. ¿De verdad se han decidido por el fraude fiscal? Sarah negó con la cabeza. ¡Qué presuntuosos! Eso es exactamente con lo que contábamos. Luis abrió una carpeta de estados financieros. Marcus nunca ha podido resistirse a la tentación del dinero fácil. Durante las semanas siguientes, el plan empezó a funcionar. Marcus firmaba los documentos sin leerlos. Confiaba plenamente en Rhonda. Ella, por su parte, estaba construyendo metódicamente un complejo sistema de empresas fantasma y contratos falsos. ¿Estás seguro de que es seguro?, preguntó Marcus cuando el primer gran pago pasó por la cuenta en el extranjero. Absolutamente. Rhonda le acarició la mejilla.
He pensado en todo. Mira las cifras, y esto es solo el principio. Thomas Green, que había asistido a la reunión del consejo, tomaba discretamente notas de cada decisión que tomaba la nueva dirección. Ni siquiera intentan ocultar sus maquinaciones, informó a Luis durante su reunión secreta en el parque de la ciudad. La confianza en sí mismos es su principal debilidad. Luis echó un vistazo a los documentos que él le había proporcionado. Mantened la vigilancia. Necesitamos pruebas contundentes. ¿Qué pasa con Hacienda?, preguntó Thomas. Podrían empezar una auditoría antes de que estemos preparados. Ya me he puesto en contacto con nuestros abogados. Ellos sabrán qué hacer. Mientras tanto, empezaron a circular rumores por la empresa. Los empleados del departamento financiero notaron rarezas en el papeleo, pero temían hablar de ello abiertamente. Aquí hay algo que no cuadra, susurró la jefa de contabilidad a su ayudante. Estos números no cuadran. Rhonda, al oír esto, organizó inmediatamente el traslado de los empleados incómodos a otros departamentos. Necesitamos gente que no haga demasiadas preguntas, explicó a Marcus. Quizá deberíamos ir un poco más despacio. Una nota de preocupación apareció en su voz. Ahora no, cuando las cosas van tan bien. Rhonda le mostró el extracto bancario. Mira cuánto hemos ahorrado ya en impuestos. Luis recopiló metódicamente todos los documentos, grabaciones de conversaciones, relatos de testigos presenciales. Estaba construyendo una base de pruebas irrefutable, preparándose para atacar en el momento más inesperado. ¿Cuándo piensas actuar?, James preguntó durante una de sus reuniones. Por ahora, que crean que lo tienen todo bajo control. Luis dio un sorbo a su café. Cuanto más se enreden en sus maquinaciones, más difícil les resultará salir. Luis estaba sentada en una mesa de la pequeña sala de conferencias de Grant & Associates. Frente a ella estaba sentado Michael Grant, un hombre de pelo gris con una mirada atenta en sus ojos grises. Hemos revisado los documentos preliminares. Michael extendió los papeles delante de él. Los indicios de irregularidades fiscales son evidentes, pero necesitamos una solicitud formal de auditoría. Entiendo. Luis sacó una carpeta de su maletín. Aquí hay una carta del Consejo de Administración. Están preocupados por algunas de las decisiones financieras de la nueva dirección. En ese momento, en la oficina de Huntington Pharma, Marcus estaba reunido con el departamento financiero. Rhonda estaba sentada a su lado, tomando notas en su cuaderno. Hemos recibido el aviso de una auditoría programada. El jefe de contabilidad hojeaba nerviosamente unos papeles. Han solicitado acceso total a los registros del último trimestre. ¿Cuál es el problema? Marcus se encogió de hombros. Solo es el procedimiento normal. Pero nuestras transacciones recientes... El contable titubeó. Yo me encargo de todo, la interrumpió Rhonda. Prepararé el papeleo necesario. Tras la reunión, se encerraron en el despacho de Marcus. Tenemos que cubrir nuestras huellas. Rhonda repasó rápidamente los archivos del ordenador. Tenemos una semana antes de que empiece la auditoría. Creía que habías dicho que el plan era impecable. La voz de Marcus adquirió una nota de pánico. Lo es, pero tenemos que respaldarlo. James Bradbury observó el alboroto a través del circuito cerrado de televisión. Se están poniendo nerviosos, informó a Luis a través de la línea telefónica segura. Bien, sonrió Luis. Que intenten arreglar algo. Solo va a empeorar su situación. Sarah Donovan, mientras tanto, se reunió con el personal de finanzas. Los auditores harán preguntas, advirtió. Digan solo la verdad. Pero la señorita Pierce dijo, comenzó la joven empleada. Olvida lo que dijo la señorita Pierce, respondió Sarah con firmeza. Se trata de tu responsabilidad personal. Rhonda desarrolló una intensa actividad. Pasaba largas horas en los archivos, corrigiendo documentos, creando contratos retroactivamente, falsificando firmas. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Marcus, dejándose caer por allí una noche.
Creando una historia verosímil, le miró con ojos cansados. Tenemos que explicar el movimiento de fondos a través de empresas offshore. ¿Y si los auditores descubren la falsificación? No lo harán. Sé lo que hago. Luis, mientras tanto, se reunió con Thomas Green en un pequeño café a las afueras de la ciudad. ¿Cómo van los preparativos para la auditoría?, preguntó. Los auditores han recibido todos los documentos necesarios. Thomas dio un sorbo a su café, incluidas copias de los archivos originales hechas antes de que Ronda empezara a corregirlos. Excelente. ¿Y los extractos bancarios? El juego completo, incluidos los movimientos en cuentas extraterritoriales. Mientras tanto, en la oficina reinaba un ambiente nervioso. El personal intuía que se avecinaba algo grave. Marcus se puso irritable y empezó a gritar a sus subordinados por nada. «Tienes que calmarme», le dijo a Ronda durante su reunión vespertina. «Dime que todo va a ir bien». «Por supuesto, cariño», le acarició la mejilla. «Lo tenemos todo cubierto. Los auditores no encontrarán nada». Pero había un destello de preocupación en sus ojos. Empezaba a darse cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. La mañana empezó cuando los auditores se presentaron en las oficinas centrales de Huntington Pharma. Marcus observó desde su despacho cómo unos hombres de riguroso traje ocupaban la sala de reuniones de la planta 29. «No estés tan nervioso», Ronda le ajustó la corbata. «Lo tenemos todo cubierto». «Señor Reynolds», una secretaria asomó por la puerta. «Se le pide que baje a la sala de conferencias. La señorita Pierce también». En la sala de conferencias les esperaban no solo Michael Grant y su equipo de auditores, sino también dos hombres de paisano que mostraban credenciales de Hacienda. Y en un rincón de la sala, junto a la ventana, estaba Luis. Llevaba un estricto traje negro, como el que su padre usaba en las reuniones importantes. «¿Qué demonios haces aquí?» Marcus se detuvo en el umbral. «Toma asiento». Michael Grant señaló las sillas. «Tenemos algunas preguntas interesantes sobre el movimiento de fondos a través de cuentas en paraísos fiscales». «No sé a qué se refiere», intentó Ronda mantener la compostura. «Todas las transacciones son completamente legítimas». «¿En serio?» Luis se acercó al escritorio y abrió el portátil. «Echemos un vistazo a las imágenes de CCTV del archivo. Aquí está usted, señorita Pierce, corrigiendo documentos a posteriori. Y aquí hay una interesante conversación sobre una trama de evasión fiscal». Marcus se puso pálido. «Eso es una filmación ilegal». Al contrario, uno de los inspectores de Hacienda le puso un papel delante. «Tenemos todas las sanciones necesarias. Por cierto, ¿no te has dado cuenta de que todas tus decisiones de los últimos meses han pasado por el Consejo de Administración? Y todas las decisiones fueron aprobadas por mí». Luis se sentó frente a su ex marido. «Verás, cuando aceptabas tan solemnemente mi dimisión de mi parte, yo firmaba documentos completamente distintos, los verdaderos, y tú eras demasiado engreído para comprobarlo». Ronda saltó. «Eso es un farol, no podrías...». «Podría haberlo hecho». James Bradbury entró en la habitación. El Consejo de Administración nunca dejó de informar a Luis. Solo le dejamos creer que tenía la victoria en el bolsillo. Carpetas de documentos aparecieron sobre la mesa. Cada transacción, cada contrato falsificado, cada transferencia al extranjero, todo estaba documentado con impecable exactitud. «Y ahora», se levantó Luis, «permítanme presentarles a algunos invitados más». Las puertas se abrieron y agentes de policía con órdenes de detención entraron en la sala de conferencias. Marcus miró a su alrededor con impotencia, sin encontrar apoyo en los ojos de los presentes. «¿Tú planeaste todo esto?», miró a Luis con una mezcla de horror y admiración. «No, cariño», negó ella con la cabeza. «Fuisteis Ronda y tú quienes lo planeasteis todo. Yo solo dejé que desarrollaras todo tu potencial, y tengo que decir que superasteis mis expectativas en avaricia y estupidez».
Rhonda intentó precipitarse hacia la puerta, pero su camino estaba bloqueado por Thomas Green. «Yo no te lo aconsejaría», dijo con calma. «Solo empeorará su situación». «Señor Reynolds, señorita Pierce», uno de los agentes de policía sacó unas esposas. «Están bajo arresto acusados de fraude fiscal y falsificación». Luis vio cómo los sacaban de la sala de conferencias. Marcus se dio la vuelta en la puerta. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos detuvieron antes?» «Porque mi padre siempre decía, dale a un hombre cuerda suficiente y se ahorcará solo», sonrió ella. «Por cierto, voy a recuperar su despacho. Creo que siempre supo que volvería allí». La sala estaba llena. Periodistas con libretas, abogados con trajes elegantes, empleados de Huntington Pharma, todos esperando a que empezara la sesión. Marcus y Rhonda se sentaron en el banquillo de los acusados, visiblemente demacrados tras un mes en el centro de detención. Luis se sentó en primera fila junto a James Bradbury. Estaba tranquila y serena, como si se tratara de una reunión de negocios y no del juicio de su ex marido. «Pónganse de pie, el tribunal entra en sesión». La voz del alguacil resonó en la sala. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas. El fiscal expuso metódicamente ante el jurado la historia del fraude financiero, cada documento falsificado, cada transferencia ilegal. Una gran pantalla mostraba imágenes de circuito cerrado de televisión de Rhonda ajustando cuentas y de Marcus firmando contratos falsos. Los acusados actuaron con una clara intención. La voz del fiscal era uniforme y segura. Utilizaron su posición en la empresa para enriquecerse personalmente, perjudicando no solo a los accionistas, sino también al Estado. El abogado de Marcus intentó defender que su cliente había sido engañado. «Mi cliente confiaba plenamente en la señora Pierce en cuestiones financieras. No entró en los detalles de los esquemas». «Protesto», el fiscal se levantó. «Tenemos grabaciones de conversaciones en las que el acusado Reynolds discute activamente los detalles del fraude fiscal». Rhonda se quedó con cara de piedra mientras su abogado intentaba convencer al jurado de que actuaba siguiendo instrucciones de la dirección. Pero las grabaciones decían lo contrario. Cada plan había sido ideado por ella personalmente. Luis fue llamada como testigo. Subió al estrado, prestó juramento y empezó a testificar con claridad, objetividad e impasibilidad. «Señorita Huntington», el fiscal se dirigió a ella, «¿puede decir al tribunal cuándo notó los primeros indicios de irregularidades financieras?» «Tras la muerte de mi padre», Luis habló con calma, «recibí información de los miembros de la Junta sobre transacciones sospechosas. Empezamos a documentar todas las acciones de la nueva dirección». «¿Así que nunca perdieron el control de la empresa?» «No. Según los documentos reales del expediente, conservé el derecho a tomar decisiones clave a través del Consejo de Administración». Marcus saltó de su asiento. «Eso es un engaño. Firmaste una renuncia de gestión». Silencio en la sala. El juez golpeó su mazo. «Acusado, otra maniobra como esta y será expulsado de la sala». El juicio duró varios días. Se escucharon los testimonios del personal del departamento financiero, se estudiaron los informes periciales y se analizaron todos los documentos. El jurado deliberó durante poco tiempo. La culpabilidad de los acusados era evidente. «Levantaos, viene el tribunal», anunció de nuevo el alguacil. El juez leyó el veredicto. 7 años de cárcel para Marcus, 5 años para Rhonda, indemnización por daños y perjuicios en su totalidad. Tras la vista, mientras los condenados eran conducidos escoltados, Rhonda intentó llamar la atención de Luis. «¿Has estado jugando con nosotras todo este tiempo?» «No». Luis negó con la cabeza. «Erais vosotras las que jugabais con la compañía de mi padre. Yo solo estaba protegiendo lo que es mío por derecho». Ese mismo día, el Consejo de Administración se reunió de urgencia. Por decisión unánime,
Louise fue confirmada oficialmente como presidenta de la empresa. Cuando entró en el despacho de su padre, ahora su propio despacho, sobre la mesa estaba la misma foto de ellos juntos en la inauguración del centro de investigación. «Hicimos lo correcto», le dijo James Bradbury cuando pasó a verla aquella tarde. «Howard estaría orgulloso de ti». Luis se asomó a la ventana y contempló las luces del atardecer. La empresa volvía a estar en buenas manos, se había hecho justicia. Pero ella sabía, esto no era el final, solo el principio. Quedaba mucho trabajo por hacer para que Huntington Pharma fuera aún más fuerte. En una fresca mañana de otoño, Luis tomó el ascensor para ir a su oficina. La empresa iba viento en popa, con buenos resultados. No batía récords, pero era sólida, justo lo que necesitaban los accionistas y los socios. «Buenos días», saluda a la secretaria y recoge el correo. Entre los sobres había uno de la cárcel, otra carta de Marcus. Como de costumbre fue a parar al último cajón de su escritorio, con el resto de sobres sin abrir. A las 10 comenzó la reunión con los jefes de departamento. Estaban discutiendo los proyectos en curso cuando el nuevo jefe del departamento jurídico, Alex Foster, entró en la sala de conferencias. Se había incorporado recientemente al equipo, pero ya había demostrado ser un profesional competente. «Pido disculpas por llegar tarde», se sentó frente a Luis. Había unos asuntos contractuales urgentes con los socios europeos. Luis lo miró y se sintió un poco avergonzada. Últimamente se cruzaban a menudo en la oficina y esos encuentros fortuitos le producían una extraña emoción. Tras la reunión, Alex se entretuvo. «¿Almorzamos juntos? Tenemos que discutir los detalles del contrato». «Claro», sonrió ella. «¿Solo asuntos de trabajo?» «No necesariamente», le devolvió la sonrisa. El día transcurrió con la rutina habitual: reuniones, informes, llamadas telefónicas. La empresa funcionaba como una máquina bien engrasada. Por la tarde, Luis estaba revisando sus correos electrónicos cuando James Bradbury entró en la oficina. «Tu padre siempre decía que había que encontrar el equilibrio en la vida, no solo en el trabajo». Luis levantó la vista del monitor. «¿De qué estás hablando?» «De que ha llegado el momento de que empieces una nueva etapa», dijo con picardía. «Y nuestro nuevo abogado parece estar de acuerdo». Ella negó con la cabeza, pero su sonrisa delató sus sentimientos. «Tal vez haya llegado el momento de seguir adelante. La empresa es estable, los delincuentes están en la cárcel y la vida continúa».